Quiero darle las gracias por haber venido a todas las personas que están aquí, clientes, partners, amigos. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias, Iván, parte de nuestro equipo de partners de Google, quien nos ha abierto las puertas de esta gran sala donde tenemos unas vistas maravillosas de nuestra ciudad de Madrid. Y bueno, no sé si quieres comentar algo previo a la entrada. Sí, bueno, dar las gracias en nombre de Google. Miguel Ángel y Alberto y yo somos de Canal Comercial y bueno, estamos ayudando a millennials para que podamos llegar con las tecnologías de Google, servicios a todos vosotros y que podáis aprovechar nuestra tecnología, ya sea pues en forma Workspace o dispositivos Chromebook. Y la verdad que tengo muchas ganas de que hoy aprendáis mucho de nuestras tecnologías, igual también de los Pixel, que luego también vendrán los compañeros de Pixel. Entonces, bueno, lo primero es que quiero que recibamos a el CEO de Millennials, Jesús García, quien va a estar acompañándome en esta primera partecita de 5 minutos. Simplemente para contarnos una cosa, porque los que conocen a Jesús saben que es una persona que se la pasa no en 5.000 cosas, sino en 10.000 cosas a la vez. Entonces, es una persona que mientras habla contigo, está haciendo otra cosa, mientras está haciendo otra cosa, está mandando una tarea. Entonces, a mí sí que me gustaría que me dijeras un poquito cómo ahora mismo te estás manejando con todo esto de la productividad que estamos hablando de Google. Pues mira, es un reto que tenemos todas las empresas. Ya está saliendo en el mercado que prácticamente las empresas van a ganar un 20% de productividad con la IA y todo eso inclusive pues está llegando hasta los políticos diciendo pues que ese 20% pues que va a haber un día menos de trabajo para todos, ¿vale? El caso es que es un reto el llegar a todo eso como empresa, el llegar a ese 20% o el llegar a hacer la productividad. En esa parte pues estamos confiando de la mano de Google, de la parte de Chromos, el llegar a esa productividad. Si es real, no es real o es un dato pintado en un PDF. Correcto. Entonces, en ese caso, lo que voy es un poquito pues, a contaros mi experiencia en qué estoy trabajando, cuál es mi día a día y en qué se está traduciendo lo que es el puesto de trabajo. Vale. Eso es un poquito lo que vengo a contar. No sé qué te parece. Me parece muy bien y nos gustaría que si puedes nos muestres algo. Pues mira, sí, vengo un poquito a mostrar, no tengo muchas manos. Si espera. Voy viendo y os voy comentando. Pero mira, el puesto de trabajo a día de hoy ya no solo se trata del ordenador, que ahora lo vamos a ver, y los dispositivos Chromebook, pues que voy a necesitar, porque como es un ordenador, ahora lo convierto en tablet, ¿no? Y ahora empiezo a enseñaros cosas donde es el mismo dispositivo donde estoy trabajando. Sino que la parte de dispositivos y sobre todo equipos comerciales, que es donde digitalizamos, etcétera, etcétera, vamos a hablar más también de, pues mira, esto, los equipos de Pixel, también se trata de un puesto de trabajo. Estamos hablando de auriculares que nos van a meter en conferencia rápidamente, que necesitamos eliminar el ruido, que estoy metido en un tren, que estoy metido en otro sitio y necesito la privacidad adecuada para eliminar el ruido en una conversación, ¿no? En este apartado pues hemos invitado a los equipos de Pixel que lo van a explicar mejor, ¿vale? Pero no solo en la parte del dispositivo o el puesto de trabajo, que es en lo que estamos trabajando, sino para completar nuestro Chromebook también pues están apareciendo evidentemente el móvil, fundamental a la hora de comunicarnos, a la hora de tenerlo vinculado completamente, y me voy a hacer estos ejemplos de vincular el dispositivo, cómo hago cosas en mi móvil, me aparecen en mi ordenador, y cómo hago cosas en mi ordenador y aparecen en mi móvil, ¿vale? ¿Y el reloj? Estamos haciendo. ¿Y el reloj? Bueno, el tema del reloj. Ya estamos hablando ya de que la productividad también la tenemos aquí, ¿vale? De hecho, pues vamos a hacer también una prueba, voy a ir haciéndola, ¿vale? Que es un poquito donde ya Gemini está ya también en la parte de dispositivos. Hola. Bueno, aquí explícanos qué estás haciendo en este momento. Pues realmente voy a decirle que ponerle una nota, porque quiero decirle a Gemini que Jessica está haciendo un buen evento y que tenemos que repetirlo. Entonces, que me genere una nota para recordarlo, ¿vale? Okay. Entonces, todo esto, hay otra parte que entrarán también los equipos de Google, donde vamos a hablar de Workspace, que también está presente en todos estos dispositivos. Es decir, es donde tenemos los documentos, donde tenemos toda la capa de productividad, tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de Chrome, donde estoy sacando productividad o trasladaros en qué estoy trabajando, hay cosas que trae los Chromebook, que van a hacer luego una introducción, como se merece, ¿eh? Yo solo voy a trasladaros la experiencia y perdonar.
Hay cosas muy interesantes que están saliendo, que son pequeños detalles, pequeñas cosas en la parte de Chromebook, pero por ejemplo, estamos en un momento donde veo a los equipos saturados a nivel de correo, PUM, WhatsApps, chats, es decir, tenemos una cantidad de canales de comunicación que solo gobernarlos ya empieza a ser complejo. Hay una parte que me gusta en la parte de los Chromebook que se llama modo sin distracción. Simplemente lo que es aplicarle 20 minutos a tus dispositivos, 20, 25, 15 minutos, porque necesitas una concentración. El solo hecho de la desconexión parcial que necesitamos para dedicarle a lo que le tengo que dedicar, ya el cambio de tarea creo que es una cosa abrumadora en conforme las empresas se están metiendo, impacto, microtarea, y veo que el simplemente hecho de modo sin distracción me pone una música relajante, me permite concentrarme esos 20 minutos seguidos. Esto automáticamente, es decir, tú pones modo distracción y te pone la música para que te relaje. Sí. No, Muy pero bien. no es la música, sino que es que me corte todas las notificaciones que me tienen que llegar en ese momento. Es decir, que las atenderé después de los 20 minutos, pero no ya inmediato. Vale. Todo esto es una parte de productividad que estamos en los equipos instalando. Pues bueno, ya contarán que la ventaja, pues que toda la empresa le estamos dando estas opciones, ¿no? Ventajas que me estoy encontrando, pues igual que hablo con los auriculares o le hablo al reloj, absolutamente toda la capa de productividad que refleja Workspace, me la está lanzando, me está diciendo tus tareas, tu visión, me las está poniendo, por así decirlo, en los widgets. Es decir, ¿qué son los widgets estos que me estás hablando? Bueno, pues en la parte del móvil, cuando abrimos la parte del móvil, estamos viendo pues que en un arrastrar la pantalla, pues estoy viendo mi calendario, mis tareas, o sea, los tengo presentes en todo momento. Es decir, que la información que bien estoy haciendo en el reloj, lo que le estoy diciendo al ordenador o lo que le estoy diciendo desde el móvil o de los auriculares, ya estamos otra vez con mucha tecnología entre la mano, necesito centralizarla y tener todo en un mismo ecosistema. Eso para mí, otra ventaja muy fuerte de la que vamos. Y por último, es que no encontramos red. Nos vamos a sitios, yo ahora aquí vengo, no tengo red, y estás continuamente, comparte el wifi, etcétera, etcétera. Otra de las partes que vienen los píxeles junto con la parte de cromos, es que el internet lo coge directamente del móvil. No estamos compartiendo internet. Es que los dispositivos ya están fusionados de por sí, ¿no? Entonces, el internet es algo que te acompaña desde tu dispositivo móvil hasta con tu ordenador. No tengo que estar buscando el internet, ¿no? Estas son cosas que nos estamos encontrando a la hora de ganar productividad, más aparte todo lo que van a comentar nuestros compañeros, ¿no? Pero para romper un poquito el inicio del evento y saber hacia dónde vamos todos, pues bueno, estamos hablando de un ecosistema Google que Chromos va a reforzar. Bueno, muchas gracias. Ya saben cómo es Jesús, que siempre está en la productividad, en tenerlo todo a mano y, por supuesto, en saber gestionar el tiempo. Porque la verdad es que yo siento que muchas veces las 8 horas de trabajo no nos dan para todo lo que tenemos que hacer, y tener este tipo de aplicaciones que son productivas para nosotros al final hace que nuestro tiempo lo manejemos de forma mucho más eficiente. Muchas gracias por comentarnos un poquito lo que ha sido tu experiencia. Ahora sí que me gustaría invitar aquí al equipo de Google Pixel, ¿vale? Para que el equipo de Google Pixel pues nos comente de primera mano qué es lo que tenemos para todas las compañías. Cuando hablamos de Google Pixel, de qué estamos hablando, cómo beneficia a las empresas. Así que pues nada, te dejo el micro todo tuyo por aquí, por si quieres comentar algo. Sí. Muy buenas tardes, bienvenidos. Vale, veo que se observa perfectamente. Os preguntaréis esta persona quién es. Pues bueno, esta persona es el responsable de formación de Google Pixel aquí en España, Anu Benajes, imagen creada con Gemini, por si había alguna duda. Espero que todos hayáis probado ya Gemini, la generación de imágenes, me parece algo espectacular, pero hoy estamos aquí para presentaros los teléfonos Pixel y el beneficio que aportan cuando lo usamos en un entorno más corporativo. Entonces vamos a ir viendo algunas de sus características y esta es la gran pregunta, ¿por qué Pixel para nuestra empresa?
Y es que veis aquí cantidad de factores clave para nosotros. El primer punto es que es el compañero perfecto para cualquier tipo de situación. Desde el primer punto, que es la personalización, ya sabéis que los teléfonos Pixel trabajamos con Android lo más puro posible. Android es de Google. Aún hay mucha gente que desconoce que Android es de Google. Pues los teléfonos Pixel están pensados, están concebidos para obtener la mejor representación de Android posible. Y este punto de la personalización nos permite justamente que lo integremos en nuestra empresa de una forma muy sencilla. ¿Cómo? En la inscripción sin intervención. Si tengo que hacer un despliegue de multitud de terminales, con los teléfonos Pixel es algo tremendamente sencillo. Los perfiles personales y de trabajo. Hay muchas veces que el usuario trae su propio dispositivo y si es un Pixel es capaz incluso de separar un perfil más personal y un perfil de trabajo. Puedo incluso pausar las aplicaciones de trabajo cuando acaba mi jornada de ese día. Entonces también tengo esa diferenciación para ser productivo en mi jornada y también este espacio personal cuando ya he finalizado mi jornada. También la parte de innovación, y es que los teléfonos Pixel siempre son innovadores. ¿Por qué? Hemos introducido ya Gemini, que es el asistente propio de Google ya integrado en todos nuestros dispositivos y funciones tan transgresoras como la traducción instantánea. No sé si lo habéis probado, que teníamos esta función ya con mensajes que automáticamente nos traduce en tiempo real cualquier mensaje, pero esto ya lo hemos pasado incluso a las llamadas. La barrera del idioma desaparece con Google Pixel. Puedo tener una conversación en tiempo real en cualquier idioma con cualquier persona sin esa barrera del idioma. Tan sencillo como activarlo cuando ejecuto la llamada, digo en qué idioma quiero que se traduzca y en tiempo real va a hacer esa traducción. Me parece algo espectacular. También la parte de la productividad, y es que los teléfonos Pixel trabajan con su propio procesador. No sé si habéis escuchado Qualcomm, los MediaTek, el resto de marcas trabajan con procesadores de otras empresas y Google trabaja con sus propios procesadores, en este caso los Google Tensor. La generación 5 es la que llevan actualmente los Pixel 10, que os enseñaremos a continuación. Esto nos permite ser muy ágiles a la hora de actualizar nuestros dispositivos. Incluso tenemos un soporte garantizado de 7 años completos, no solamente a nivel de parches de seguridad, sino sistema operativo. Estamos ahora con Android 16. Hasta Android 23, los teléfonos Pixel que se adquieran a día de hoy se van a actualizar sin ningún tipo de problema. Es una garantía para cualquier empresa el tener los dispositivos siempre actualizados y con el soporte oficial por parte de Google. Eso nos permite también tener novedades o características que no tienen el resto de dispositivos. Por ejemplo, la batería inteligente. Los teléfonos Pixel van a aprender del usuario. Si yo uso mucho WhatsApp o una aplicación de mi empresa, la batería se adapta a su consumo para que me dure perfectamente el día y que se priorice estas apps en lugar de otras que actúan en segundo plano. Entonces, aunque es algo invisible para cualquier usuario, la eficiencia nos ayuda muchísimo en esta parte de productividad. Por supuesto, la seguridad. Os he indicado 7 años de soporte completo, pero es que los últimos 4 años de vida de Pixel han sido los mejores smartphones en concepto de seguridad del mercado. Empresas externas, consultorías, han analizado todas las marcas del mercado, ya podéis pensar cuáles son, y los teléfonos Pixel, desde los Pixel 6, son los mejores en múltiples facetas de seguridad. Anti-phishing, anti-malware. Si yo tengo mi teléfono Pixel y es la herramienta que uso para mi trabajo, yo quiero estar protegido y quiero estar con la tranquilidad que tengo un dispositivo que me garantiza que ese material no es hackeable. Pues los teléfonos Pixel eso lo garantizan. Y también la parte del valor. Y es que hay equipos Pixel desde menos de 500 euros, como el Pixel el 9A. Eso, por ejemplo, siempre estamos con promociones, hay posibilidades también para financiación. Por ejemplo, aquí con Jesús tenéis también la posibilidad siempre de consultarle para cualquier tipo de beneficio cuando hacéis un despliegue con los teléfonos Pixel. Esto lo tenemos también garantizado. Aquí tenéis nuestra joya de la corona, los Pixel 10, y se presentaron en agosto y están siendo un éxito de ventas. No es porque lo diga yo, sino porque lo dicen los números. Hemos triplicado lo que son las ventas respecto a la generación anterior e incluso ya estamos ahí a veces con escasez incluso de mercancía, porque la verdad es que la demanda ha sido todo un éxito. Estamos con 3 modelos, el Google Pixel 10, el 10 Pro y el 10 Pro XL. Aquí, por ejemplo, tenéis los 2 modelos, simplemente uno es que es más grande que el otro, de ahí lo del
XL, lógicamente, pero son equipos premium que nos van a ofrecer lo mejor del software y del hardware de Google. Vamos a verlos un poquito en profundidad también con todas sus ventajas. Y es que lo que destaca de Pixel son estos 3 puntos clave. La inteligencia artificial, antes ya se ha mencionado, y es algo que tenemos integrado en nuestro día a día. Nos guste o no, igual hay gente que hace un uso más proactivo de la IA y gente que de forma invisible también está haciendo uso y es desconocedor de ello. Es que Google ya lleva más de 20 años desarrollando inteligencia artificial. El Google Maps, cuando nos pasamos una salida y tiene que hacer el recálculo de ruta, está usando inteligencia artificial. El buscador de Google está usando inteligencia artificial. Entonces, esto, integrarlo en una extensión ya de nuestro cuerpo, como es un móvil, aquí lo tenemos garantizado también con los Google Pixel. Aparte, gracias al procesador, al Tensor G5, se va a mejorar la eficiencia y la productividad. Os enseñaré algunas mejoras que hay con ese sentido. Y también la parte de la protección de datos, la seguridad, os enseño algunos ejemplos a continuación. El primer punto, que era la inteligencia artificial, la estamos aplicando en funciones como, por supuesto, Gemini, que es el asistente que tenemos integrado. ¿Para qué nos sirve Gemini? Si yo quiero acceder a un documento en Drive, ya no tengo que irme a la aplicación de Drive y buscarlo en las múltiples carpetas que tengo, sino que con Gemini le puedo decir, busca el archivo de facturación de noviembre y automáticamente va a mostrarme ese archivo en la pantalla del móvil. Si estoy buscando un correo, pero no recuerdo quién lo envió, cuándo lo envió, yo le puedo decir justamente el asunto de ese correo a Gemini y va a mostrármelo en pantalla. Eso es productividad, es ahorro de tiempo para poder hacer más cosas en menos tiempo. El filtro de llamadas es también una característica esencial, por ejemplo, pues para mí. Yo hago muchas formaciones y durante el día pues me entran llamadas y no todas las puedo contestar. Que mi teléfono Pixel conteste por mí, para mí es una gran ventaja. Os lo enseñaré también después cómo se ejecuta. El identificador, por ejemplo, para spam, Pixel también es capaz incluso de bloquear las llamadas de spam para que ni siquiera me salte esa llamada. Hay una función nueva, la de detección de estafas. ¿Cuántas veces nos ha llegado un mensaje de el paquete lo tienes disponible en la oficina de X empresa? Igual es una estafa. Si pinchamos ese link, estamos accediendo a un link nocivo. Pixel es capaz de que lo detecte y nos aparece un aviso antes que pulsemos ese link nocivo. Las llamadas nítidas, al final es un teléfono, nos interesa que nos escuchen perfectamente, pues Pixel limpia las llamadas para que tanto el que llama como el que escucha también tenga esa llamada totalmente limpia. La traducción instantánea, que os lo he comentado antes, hace un par de años que se lanzó para mensajes escritos y ahora ya lo tenemos también para las llamadas por voz. Es una gozada el que yo pueda hablar con mi compañero en inglés, igual yo desconozco ese idioma, pero automáticamente activo esta función, hablo en castellano y la otra persona me está escuchando en inglés y lo bueno es que es en tiempo real y con mi tono de voz. No suena robótico, sino que justamente mantiene mi tonalidad y la naturalidad en la expresión. Eso también es una gran ventaja. Y rodea para buscar, que es una función muy útil para en cualquier momento, cualquier cosa que esté viendo en pantalla, mantengo pulsado el botón de inicio y me aparece también la posibilidad de rodear ese objeto y me aparece información ampliada en pantalla en tiempo real. Entonces, son algunas funciones donde estamos utilizando inteligencia artificial. La productividad, que era el segundo punto, aquí lógicamente lo tenemos con nuestro procesador, el Google Tensor G5, y es que aparte de ser un procesador creado por Google, también nos permite estas funciones que os he comentado, como la batería inteligente y que nos aguante hasta 100 horas con el ahorro extremo. Un fin de semana o si me voy a una convención y me dejo el cargador, si activo esta función me permite que Pixel me aguante 100 horas sin tener que recargarlo una segunda vez. Esto es una función también que lo tenemos con los Google Pixel. Las actualizaciones, os he dicho que 7 años de actualizaciones, con lo cual yo me despreocupo de la seguridad, la protección del terminal porque ya Pixel lo hace por mí. El proyectar la pantalla, si yo ahora mismo quiero desconectar mi ordenador y conecto a mi teléfono Pixel, puede funcionar justamente como un escritorio expandido. Si yo le conecto un teclado por Bluetooth, un ratón por Bluetooth, puedo usar mi teléfono Pixel como un ordenador. Puedo acceder también sin ningún tipo de problema.
En cuanto a las pantallas, los teléfonos Pixel, los análisis que se han hecho nos han posicionado como las mejores pantallas del mercado. Tienen un brillo de hasta 3300 nits, que esto puede que no os diga nada, pero es una gozada cuando salgo al exterior, me incide el sol en la pantalla y se ajusta automáticamente para que siga visualizando ese vídeo, ese texto, ese correo sin ningún tipo de problema. Entonces, para ese trabajo, tanto en interior como en exterior, la pantalla se adapta sin ningún tipo de problema. Y las cámaras Pixel, es cierto que para un entorno más de B2B no se hace tanto hincapié, pero es que son una gozada. Si tenéis que hacer un reportaje para vuestra empresa, si tenéis que hacer un vídeo promocional, pues los teléfonos Pixel, los modelos Pro, graban hasta en 8K. En 30 frames, en 60 frames, tiene también optimizador de vídeo, nos mejora los vídeos automáticamente. Es una gozada trabajar a nivel multimedia con los equipos de Google Pixel en toda nuestra gama, bien sea desde el modelo base o incluso del 9A, es un modelo más asequible, vais a disfrutar de unas cámaras espectaculares, incluso con extracción de texto a documentos. El OCR es capaz de escanear cualquier tipo de documento y nos lo va a guardar en Drive con total resolución. Entonces también eso nos ayuda a ser mucho más productivos. Y la seguridad y la protección. Hemos estado hablando de los 7 años, pero es que también a nivel hardware, los teléfonos Pixel, toda su gama, integran un chip propio de seguridad, el chip Titan. Es inhackeable. Y esto han hecho cantidad de pruebas, cantidad de hackers, incluso el FBI ha utilizado los teléfonos Pixel por ser los más protegidos del mercado. Si yo tengo la información biométrica, el desbloqueo facial, la huella dactilar, tarjetas de crédito, contraseñas, eso el resto de marcas lo encriptan a nivel de software. Nosotros lo que tenemos es una caja fuerte que nos guarda esta información a nivel físico en el terminal, con lo cual eso nos aporta este plus de seguridad. Los 7 años de soporte y también una cosita que es exclusiva de los Google Pixel, que es el VPN sin coste extra. Y esto es una función muy interesante. Si yo me conecto mucho a redes Wi-Fi en la cafetería, en el hotel, en el AVE, igual son redes Wi-Fi más inseguras que la que yo tengo en mi casa o en mi trabajo. Si activo esta funcionalidad, os repito, sin coste para el cliente, tengo también encapsulada mi conexión para trabajar de forma anónima. Me conecto a una red Wi-Fi de una forma más segura. También la creación de passkeys, el centro de seguridad y los perfiles de trabajo, que es muy sencillo crearlos con los teléfonos Pixel. De forma muy rápida os quería enseñar algunas de estas cosas que os hemos enseñado. La traducción instantánea, que lo tenemos tanto en voz como en mensajes. Aquí tenéis un ejemplo visual de cómo se traduciría en tiempo real una conversación de WhatsApp. Si yo estoy hablando con un cliente chino y lógicamente yo no sé chino, yo escribo en castellano, activo la función de la traducción instantánea y yo escribo en castellano, la otra persona va a recibir ese mensaje en chino y viceversa, me contestan en chino y yo visualizo la respuesta en castellano. Esto lo tenemos tanto en texto como en voz, como ya os he comentado. El filtro, si me entrase una llamada ahora mismo, yo directamente pulsaría el botón de filtrar y va a saltarle la locución que estáis viendo en pantalla a la persona que me está llamando. Con lo cual esa persona se siente atendida y posteriormente yo tengo una transcripción de toda esta llamada para ver el motivo de esta llamada. Entonces también es muy interesante para tener esos clientes, no perderlos porque no puedo contestar en ese momento. Y por supuesto, Gemini es un asistente multimodal que puedo interactuar con él tanto por texto como por voz, como compartiendo algún tipo de archivo. Yo aquí puedo trabajar con las extensiones de Google, directamente le puedo decir que me busque los restaurantes hindúes con mejor puntuación en un radio de 200 metros y va a mostrarme ese resultado en pantalla, pero yo puedo compartirlo a través de un correo, a través de un WhatsApp o también a la vez que me ponga una lista de Spotify inspirado en música hindú. Entonces puedo interactuar de una forma muy ágil con Gemini a nivel, por ejemplo, de Workspace o prepararme un plan de ventas. Si estoy desarrollando mi propia empresa o quiero empezar con ello, pues con Gemini tengo estas pinceladas para hacer este arranque de una forma pues más informada. Tengo también este análisis con Deep Research mucho más extenso. O si le cargo un archivo de PDF, le puedo decir que me haga un análisis de este PDF, que me haga un resumen puntual de X punto o que me lo explique en un lenguaje más entendible. Igual si es de una notaría y no tengo yo este lenguaje tan avanzado, pues justamente lo explica de una forma mucho más sencilla. Entonces con Gemini para el día a día tengo la inteligencia artificial en la palma de mi mano y que me sirve para un montón de funciones, más allá de la creación de imágenes o de apartados más multimedia.
Y el panel de seguridad que os comentaba es tremendamente intuitivo. Lo tenemos disponible en toda la gama Pixel y tengo acceso a un chequeo para que compruebe si mi teléfono está siendo vulnerable. Automáticamente me hace este chequeo. El activar, por ejemplo, la parte de esta red segura, las funciones para emergencia, incluso SOS por satélite. Somos la única marca Android que tiene esta funcionalidad, que si me quedo sin cobertura puedo seguir avisando a emergencias. Es también una parte muy interesante. Y también, por ejemplo, la detección de accidentes de coche. Igual somos comerciales, tenemos un percance, si pierdo el conocimiento, el teléfono Pixel llama a emergencias por mí. Esto lo tengo también activado en mis teléfonos Pixel. Entonces también puede ser puntos muy interesantes dentro de este apartado. Y es que a lo largo de estos 10 años, porque ya es Pixel 10, ya desde 2016 estamos lanzando gama Pixel, hemos desarrollado un ecosistema de productos para crear una experiencia que solo Google, con su amplio bagaje, tanto a nivel de software como de hardware, puede ofrecer. Antes Jesús nos ha enseñado los Pixel Buds, Pixel Watch, lo tengo aquí en mi muñeca, yo puedo interactuar con Gemini, le puedo preguntar qué tengo a continuación en mi agenda y automáticamente va a mostrármelo. Entonces me permite ser mucho más productivo sin tener en mi mano un smartphone. Entonces esto es lo que os queríamos enseñar, espero que os haya gustado y confiad en Google Pixel. Muchísimas gracias. Wow. O sea, la tecnología avanzando cada vez más, que ya no hace falta que te metas en un curso de inglés. O sea, ya simplemente con tener el Google Pixel puedes hablar en el idioma que tú quieras, hasta 49 idiomas, y entenderte con cualquier persona. Esto es maravilloso. La verdad que muchísimas gracias al equipo de Google Pixel por haber venido, por habernos comentado todas las novedades que hay, porque la verdad es que, como decía antes, no es tanta la información que muchas veces nos perdemos, y que venga el experto y te lo comente una a una, y sobre todo la parte de la seguridad, que nuestras empresas estén seguras, que no exista hackers, que hasta el FBI lo use. Vamos a ver, eso ya es demasiado. Así que bueno, yo en esta parte quiero invitar a uno de los grandes expertos y esperados del día, Javier Lois. Gracias por acompañarnos. Yo creo que tú eres yo siempre digo, no, tú eres el gancho del evento. Tú eres el que va a explicar toda la parte de Gemini, toda la parte de esta inteligencia artificial. Créame que es un excelente profesor. Ha dado con nosotros un webinar que, si no lo han visto, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que ahí está. Y va a explicar ahora toda la parte de productividad de Gemini. Así que nada, muchísimas gracias. Ya te conecto el ordenador. Bueno, pues por mi parte lo que me va a tocar hablar ahora es de la parte de Workspace, ¿vale? Hemos hablado mucho de la inteligencia artificial y demás. Lo que vamos a ver en estos 15 minutillos, un poquito más a lo mejor, si nos da tiempo, es cómo ha aterrizado la inteligencia artificial Gemini, ya conocemos un poco la nomenclatura, en la parte de productividad, en el puesto de trabajo, en la parte de ofimática, ¿no? Muy rápidamente, para que sepamos a dónde estamos ahora mismo respecto a la inteligencia artificial o cómo ha evolucionado un poquito, sobre todo a nivel de nomenclatura, a nivel de funcionalidades. Bueno, pues la primera toma de contacto que tuvimos con la GenAI, ¿no? La inteligencia artificial generativa, respecto a Google fue cuando lanzaron BART, ¿vale? Ya por marzo de 2023, que parece que ya lejos, pero realmente no hace tanto. Fue el primer contacto que tuvimos con la primera inteligencia artificial generativa de Google, ¿vale? Que era la parte del chat, hasta, bueno, pues siguió con DODI, que es la parte de integración, era la parte de integración con la parte de Workspace, que a día de hoy ya se llama Gemini for Workspace y demás, pero bueno, como ha ido evolucionando hasta la salida de Gemini como producto y como modelos, etcétera, etcétera, hasta llegar al día de hoy, ¿vale? Que, bueno, pues lo que tenemos es todo integrado, ¿vale? Unificaron un poco la nomenclatura, se denominó todo Gemini, la parte de Workspace lo hicieron con la integración Gemini for Workspace, y a día de hoy tenemos tres formas de interactuar con Gemini en la parte de productividad. Por un lado tenemos cómo Gemini se integra en los propios servicios de Workspace, que ahora vamos a ver en una pequeña demo que vamos a hacer, es cómo en cada uno de los servicios de Gmail, de Drive, de Calendar, de Contacts, etcétera, etcétera, cómo se integra Gemini. Luego también, por otro lado, tenemos la parte del chat, ¿vale? Lo que es Gemini App, Gemini Chat, bueno, se llama de muchas maneras, que es como interactuamos también por la parte del chat. Y luego, por supuesto, tenemos la otra solución de NotebookLM, que si hace el webinar que comentaba antes Jessica, que dimos y demás, no se conocía tanto, o, bueno, por mi parte obviamente sí, pero la gente no había interactuado todavía con esta inteligencia artificial. Creo que a día de hoy la ha utilizado muchísima gente, y si no la habéis utilizado, pues os lo recomiendo. Vamos a ver, de hecho, en la demo que vamos a hacer, vamos a ver un ejemplo de ello, y
y vais a ver la potencia que tiene esta IA. Y sin más dilación, vamos a ir directamente a el caso de uso, una pequeña demo, ¿no? La mejor forma de ver cómo se integra la inteligencia artificial en la productividad es ver un caso de uso real, ¿vale? Entonces, vamos a ver un caso de uso real en el cual, pues, por ejemplo, vamos a hacer pues, un caso de uso en el cual pues una empresa nos contrata para hacer un proyecto de migración de 365, por ejemplo, a Workspace, ¿no? Entonces, yo soy un empleado nuevo de una empresa que tengo que hacer este tipo de proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar desde detectar la herramienta de migración que tenemos que utilizar porque no lo sabemos, hasta cómo elaborar una propuesta técnico-económica para el cliente, hasta cómo hacer toda la gestión del proyecto, la gestión del cambio. Para eso va a venir mi compi Dani, que como soy un empleado nuevo de la empresa, lo primero que tenemos que hacer es, oye, pues no tengo ni siquiera un dispositivo, pues nos lo va a enrolar. Bueno, yo soy Dani, soy técnico de Chrome OS. Ahí, dale. Sí. Y vamos a aprovechar esto, que vamos a hablar luego del dispositivo Chromebook, sistema operativo Chrome OS, para, como ha dicho Javi, pues maquetar o desplegar, hacer un despliegue de un equipo Chromebook, Chrome OS en nuestra empresa. No, simplemente tienes que meter usuario y contraseña. Yo os voy a compartir cómo configuraríamos este equipo desde la consola de administración. Las demos las solemos hacer más largas, pero como sé que vamos mal de tiempo, vamos a aplicar muy pocas configuraciones y simplemente quiero que veáis lo fácil y rápido que es configurar dispositivos. Ahora mismo vamos a hacer una configuración ad hoc para Javi con las aplicaciones que él va a necesitar, pero esto es escalable al número de empleados muy alto. Al final, todo lo que yo voy a aplicar se aplica a nivel de unidades organizativas y en función de los usuarios que estén en esa unidad organizativa, pues, mira, si quieres... Sí, pues no me sé ni mi usuario. Vamos a ponérselo, ¿vale? Vale. Aquí lo que estáis haciendo es hacer que... Sí, eso es. Al final, yo lo que comentaba el caso de uso, que yo soy nuevo en la empresa y de hecho no tengo ningún dispositivo. Entonces, lo que está haciendo Dani es mi jefe de IT, que me está provisionando un dispositivo pues para empezar a trabajar. Es mi primer día de trabajo. Déjalo así para que lo vaya viendo. En realidad no hay necesidad de que yo coja el dispositivo. Yo puedo estar en cualquier lugar de manera remota configurando el dispositivo, ¿vale? Simplemente accediendo a la consola de administración de Google, que muchos a lo mejor la conocéis, o vuestros equipos de IT, porque es la misma de Google Workspace, donde se gestionan los usuarios. Pues vemos que tenemos por aquí el dispositivo. Lo vais a ver, está provisionado. Ay, perdón, tendré que juntar un poquito más, perdonad. Y lo que vamos a hacer rápidamente es aplicarles unas pequeñas configuraciones. Como veis, bueno, si hago scroll por aquí, hay más de 500, ¿vale? Tanto para usuarios como para dispositivos. Hay un control total sobre qué hace el usuario en el dispositivo y qué hace el dispositivo en sí, ¿vale? No vamos a entrar, no tenemos mucho tiempo, simplemente para que veáis cómo funciona. Yo a Javi, que sé que está en mi departamento 2, que ha entrado en mi departamento 2. Yo creo que... Sí. Ahora le voy a poner un momento un fondo de pantalla, que es el fondo de la empresa, ¿vale? Simplemente con esto. Elijo el fondo de pantalla porque es una configuración muy visual, ¿vale? Vais a ver cómo cambia, ¿vale? Pero, como os digo, hay más de 500 políticas. Vamos rápido, pasamos por ello y... Con tener Gemini Notebook me vale, ¿eh? No, Gemini Notebook, vale. Disney y Netflix, como podéis ver, la tiene bloqueada. ¿Vale? No la va a poder instalar. Para esta tarde. Esto que he querido que veáis aquí, que tenemos control total sobre las aplicaciones que... Vale. Las aplicaciones que instala o que puede utilizar el usuario en el dispositivo. En este momento yo tengo estas dos bloqueadas, pero puedo bloquear todas y que sea yo el que elige, como vamos a hacer ahora mismo, qué aplicaciones utiliza. En este caso, me ha dicho Notebook, que lo tenemos por aquí, y se la vamos a lanzar, ¿vale? Y entonces me va a aparecer aquí, ¿no? En el eso dispositivo. es. Ahora mismo la estamos forzando, pero yo lo que voy a hacer, porque Javi puede ser un poco despistadillo y no la va a ver, yo se la voy a fijar aquí abajo, para que la tenga más a mano, ¿vale? Por otro lado, también me ha dicho que necesita Gemini. Entonces, se la vamos a añadir. Y esto yo estaría en mi casa, directamente me está Eso apareciendo, es. ¿no?
ahora lo estamos haciendo en directo, pero incluso el equipo podría estar directamente en el almacén y se lo estamos enviando al usuario y está preconfigurado ya. En el momento en el que él inicia la sesión y... Esperad, para que aparezca la magia. En el momento en el que él inicia la sesión, le va a aparecer esto. Ya está preconfigurado. Yo, como equipo de IT, siguiente usuario que entre a este departamento, simplemente creo el usuario y ya tiene el perfil igual que lo tiene Javi. Fijaos el proceso de onboarding. Ahí están apareciendo, ya tengo las dos. Sí, fijaos el proceso de onboarding. Se ha reducido a 2 minutos, que es lo que tardo en crear el usuario y ponerle la contraseña. Automáticamente ya veis lo que ha tardado en aparecer las aplicaciones. Se acabó el tema de plataformar equipos. Por mi parte nada más, espero que, bueno, ahora me toca a mí que vaya bien trabajo, ¿no? la migración. Lo que voy a hacer es, bueno, primero voy a entrar a Drive, ¿vale? Porque aquí tengo mis pequeñas chuletillas que voy a utilizar en la demo. Y, bueno, podría entrar... vale, ahí este es el servicio de Drive, ¿vale? Y, bueno, por un lado voy a cogerme aquí, me voy a abrir el documento que necesito, ¿vale? Que es la guía. Dadme un segundín. Ahí está. Aquí está. Vale. Bien, entonces, lo que comentábamos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, o lo que tengo que buscar es qué herramienta de migración tengo que utilizar para poder hacer ese tipo de migraciones, ¿vale? Entonces, aquí lo que he hecho simplemente ha sido abrir Gemini, ¿vale? Este es el apartado cuando hablábamos de las 3 formas de interactuar con Gemini, era por la parte del chat, por la parte de integración con los servicios de Workspace y Notebook LM. Este sería la parte del chat, ¿vale? Que podemos acceder directamente aquí, porque Dani en el Chromebook, pues tenemos esa facilidad de que podemos acceder directamente desde esta web app, pero si no, bueno, pues si no tuviéramos esta opción, pues desde los propios servicios de Workspace accederíamos al chat, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Me voy a coger este pequeño prompt, que vengo un poquito preparado porque si no, no nos da tiempo, ¿vale? Que el scroll va un poco distinto, ¿vale? Aquí estamos, ¿vale? Entonces, voy a consultarle esto, ¿no? Es decir, le voy a decir a la inteligencia artificial, bueno, yo soy un consultor tecnológico, ¿vale? Y me han encargado de realizar un proyecto de migración de 365 a Workspace, es mi primer proyecto, ¿vale? Es nuevo, les he mentido en la entrevista, y tengo que hacer una migración de 100 empleados, ¿no? Tenemos que migrar OneDrive a Workspace, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le decimos que nos haga un análisis profundo, ¿vale? De qué herramientas puedo utilizar, ya sean propias de Google, ¿vale? Que son las que normalmente nos interesan, o herramientas de terceros, ¿vale? En función también de los servicios que vamos a migrar. Pues directamente aquí en el chat, aquí, si os fijáis, esto sería un poco la interfaz que me imagino que ya la habéis visto alguna vez, si no, bueno, pues esta es la parte del chat de Gemini, en la cual tenemos, bueno, pues desde la ventana para poder directamente escribir prompts, las opciones un poquito más avanzadas de herramientas que vamos a utilizar y que ahora os iré comentando para generar vídeos, para generar imágenes y demás. En este caso vamos a hacer simplemente, vamos a pegarle este prompt aquí, si lo he pegado bien, ¿vale? Y lo vamos a enviar, ¿vale? Entonces, simplemente con este prompt, directamente la inteligencia artificial ya me va a dar un resultado, ¿vale? Ya me va a decir, me va a hacer un análisis en base a la inteligencia artificial y me va a hacer ese pequeño análisis de las herramientas que puedo utilizar y cuáles no, ¿vale? Pero en paralelo, yo lo que voy a hacer es crearme otro chat, ¿vale? Y voy a utilizar una funcionalidad que se llama Deep Research, ¿vale? Deep Research, básicamente lo que te permite es hacer un análisis mucho más en profundidad y lo que va a hacer es como si fuéramos, pues realmente lo que haría yo, si no tuviera inteligencia artificial, lo que haría un consultor de primeras, es decir, pues yo me iría a internet y buscaría, pues, vale, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Iría navegando por la web, iría viendo ciertas web, pues del soporte de Google, de Microsoft porque estoy mirando desde Microsoft, etcétera, etcétera, para hacerme una idea de cuáles son las herramientas que hay en el mercado y cuáles son las que mejor se adaptan, ¿no? Entonces aquí, si vamos al primero, creo que es este de aquí, ¿vale? Este es. Si os fijáis, el primero que he lanzado, pues directamente ya me está dando un resultado, ¿vale? Y me está... perdón, este no es. Voy a ir aquí. Aquí está, ¿vale? Este es.
Aquí directamente ya me está dando un análisis, ¿vale? Ya me está dando una serie de herramientas de migración en base al análisis que ha hecho de cuáles son las que podemos utilizar, ¿vale? Pues podemos utilizar en función de las ventajas, desventajas, inconvenientes, etcétera, ¿vale? Si vamos haciendo un poquito de scroll, me va a hacer aquí, vamos a ver que hay una tabla con análisis, ¿vale? Pues el propio servicio de migración de datos de Google, GWMME, que es una herramienta propia de Google de migración, o herramientas de terceros, ¿vale? Entonces, con este análisis, digamos que yo ya podría hacerme una idea de cuáles son las herramientas y cuáles son las más convenientes. De hecho, en este primer análisis ya me está recomendando una, ¿vale? Te hace un análisis y te hace una serie de recomendaciones. Pero de hecho, si nos vamos a Deep Research, ¿vale? Aquí nos ha dicho, ¿vale? ¿Cuál es la investigación que va a hacer? ¿Vale? Entonces vamos a darle aquí a empezar la investigación y como esto yo ya lo he hecho, ¿vale? Porque esto puede tardar un poco, aquí en el Show Thinking nos va a decir qué es lo que va a hacer, ¿vale? Aquí nos va a mostrar todas las páginas web que va a visitar, etcétera, 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 ¿vale? Esto yo ya lo tengo ya hecho, ¿vale? Para que veáis cuál es el análisis que me hace con Deep Research. Si os fijáis, aquí es un análisis mucho más profundo. Nos hace un análisis, un resumen ejecutivo, ¿vale? En función de todo lo que le hemos dicho, ¿vale? Pues al ser 100 empleados, pues tenemos un contexto del proyecto, tenemos una recomendación estratégica, un análisis en profundidad de las propias herramientas de Google, las nativas de Google, lo que hemos dicho, ¿vale? Pues GWMM, etcétera, etcétera. Las de terceros, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Pues tenemos aquí BitTitan, AvyPoint, Flight, etcétera, etcétera. Y de hecho, no me voy a detener mucho, ¿vale? Pero este análisis es mucho mejor. De hecho, yo que he hecho varias migraciones de este tipo, el análisis que me hace simplemente con el prompt me da una herramienta que te permite migrar, que es propia de Google, te permite migrar, pero que a nivel de costes es muy superior a la que, por ejemplo, me está dando la herramienta de Deep Research, ¿vale? Entonces, realmente Deep Research tiene en cuenta o hace un análisis mucho más en profundidad, ¿vale? Además, como este análisis que me ha hecho Deep Research me lo ha solicitado mi jefe, yo directamente lo que le puedo decir es, vale, pues este análisis, este resumen ejecutivo, se lo voy a exportar a Google Documents y se lo voy a presentar directamente a mis responsables para que tomen una decisión. Entonces, directamente con un solo clic, como acabamos de ver, ese análisis ejecutivo que me ha realizado la inteligencia artificial, pues lo ha convertido en un documento, que este documento ya se lo puedo compartir directamente a quien yo quiera, ¿no? En este caso, pues sería a mi responsable. Además, como sé que el tiempo de mi jefe es bastante... Uy, perdón, lo he puesto aquí. Como sé que el tiempo de mi jefe es bastante limitado, lo que le voy a hacer es ponerle aquí una opción para que pueda, no sé si me va a escuchar, ¿vale? Pero para que directamente, en lugar de tener que revisar todo el documento, simplemente esta opción de aquí, este chip, nos va a hacer que simplemente lo puedes... de herramientas de migración cloud. Esto es porque todavía está en inglés, ¿vale? Todavía no está en español, pero bueno, de hecho, hace una traducción Span-English, pero normalmente las funcionalidades de inteligencia artificial que sacan primero en inglés, luego la pasan a español, ¿vale? En este caso, está solo en inglés, pero para que veáis un poco que nos permite... Básicamente lo que te hace es un análisis, ¿vale? Te va a hacer una locución de todo el documento para que, bueno, pues por ejemplo, el responsable mientras vaya a una reunión, pues se la pueda ver, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? En el cual, vale, pues ya más o menos tenemos claro cuál es la herramienta de migración que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer ahora es, vale, vamos a hacer una propuesta, ¿vale? Tenemos que hacer una propuesta técnico-económica al cliente, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, me voy a hacer un nuevo chat, ¿vale? Y le voy a decir aquí otro prompt, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿vale? Le voy a decir lo mismo, ¿vale? Soy un consultor tecnológico que voy a hacer este tipo de migración, etcétera, etcétera. Tengo que hacer una propuesta técnico-económica a mi cliente, pero aquí lo importante es que, vale, yo como consultor tecnológico que me dedico a migraciones de Google Workspace, tengo que seguir las guidelines que me da Google, las recomendaciones, ¿vale? Google tiene en su portal de partners y demás, tiene una serie de guidelines de cómo hacer este tipo de proyectos, ¿no? Pues tiene una serie de fases que tenemos que seguir para hacer un proyecto de migración adecuado, ¿no? Este documento, ¿vale? Estos documentos yo los tengo aquí subidos,
¿vale? Que sería un documento como este, ¿vale? Este es un documento propio de Google en el cual te dice, vale, pues para un despliegue de una migración, etcétera, pues te recomendamos que sea faseado, que tenga una fase de Core IT primero, luego Early Adopters, que sea faseado, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que le voy a decir aquí es, me voy a ir al prompt que acabo de copiar y le voy a decir, vale, elabórame esta propuesta técnico-económica, pero quiero que me sigas las guidelines, ¿no? Entonces, directamente, yo aquí le puedo adjuntar documentos propios de mi Drive o en local o lo que sea, ¿vale? En este caso, yo tengo estas guidelines, las tengo yo directamente en mi Drive, ¿vale? Que son esta, y las voy a insertar, ¿vale? Entonces, le voy a decir, hazme esta propuesta, pero teniendo en cuenta que tienes que seguir estas guidelines, ¿no? Entonces, directamente, le vamos a dar este prompt y lo que me va a hacer es directamente, no le he dado a Canvas, a lo mejor me lo coge ahora, ¿vale? Canvas es esta funcionalidad de aquí, ¿vale? Que lo que te hace es, básicamente, la respuesta que te da la inteligencia artificial es en modo documento, que es editable, que puedes hacer otras interacciones que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, creo que no le he dado y no sé si me lo ha cogido. Ah, bueno, sí, ya me lo ha cogido, ¿vale? Pero para que veáis el ejemplo que tenía hecho con el Canvas y no perder mucho más tiempo, ¿vale? Esta sería un poco la propuesta que me ha hecho, lo voy a ampliar. Esta sería un poco la propuesta que me ha hecho, ¿vale? Técnico-económica para lanzar a mi cliente, ¿vale? Bueno, pues aquí me pone un título, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esto, ¿vale? Me hace un resumen ejecutivo del proyecto, me sigue las fases, la metodología, lo que os comentaba. Esta fase de Core IT, de Early Adopter, de Global Go Live, son fases, las fases que ha recomendado Google y que están en ese documento de guidelines, ¿no? Entonces, directamente, en esta propuesta técnico-económica ya me está diciendo, vale, pues en la metodología de implementación vamos a seguir la fase Core IT, la fase de Early Adopter, la fase de Go Live, etcétera, etcétera, ¿vale? La propuesta económica, aquí en el propio prompt lo que le puse es, vale, ponme una parte de propuesta económica, pero no me la rellenes, no te la inventes porque eso lo voy a poner yo, ¿no? Entonces, directamente ya me pone aquí un draft de propuesta que parece estar bastante bien, ¿vale? Que es un concepto de gestión de proyecto, de la consultoría técnica, de las licencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este sería otro ejemplo de, bueno, pues cómo nos puede ayudar directamente a elaborar una propuesta técnico-económica. Que además, si en estos PDFs que le hemos subido, le podríamos subir también un PDF de, por ejemplo, la plantilla que tenemos nosotros de las propuestas que hacemos a nuestros clientes y que directamente esta propuesta nos la guíe también incluso con el formato de la propuesta o de la landing, ¿no? Que tenemos nosotros a nivel empresa. Otro ejemplo que tenemos, y siguiendo un poco el hilo, al final ya tenemos la herramienta, ya tenemos más o menos la propuesta técnico-económica y el cliente nos la ha aceptado, ¿vale? Entonces tenemos que empezar el proyecto. Una de las cosas más importantes del proyecto, aparte de que salga bien, obviamente, es la fase de gestión del cambio, ¿vale? La parte de gestión del cambio, uno de los puntos importantes, ahora vamos a ver cómo es la formación y demás, pero otros puntos importantes dentro de una gestión del cambio de este tipo de proyectos es la comunicación, ¿vale? Entonces, normalmente cuando se hace este tipo de proyectos, es muy importante que de cara a los empleados del cliente, de la organización que vamos a hacer la migración, pues estén al tanto de por qué se va a hacer este tipo de migraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que lanzar ese tipo de comunicaciones. Pues para ello, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es, vamos a abrir también la parte del correo. Abajo la tienes si quieres también. Perdonad. Vale, aquí lo tenemos, este sería la parte del correo. Y vamos a ver también cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en este sentido también, ¿no? Una de las cosas que tiene integrada la parte de productividad dentro, por ejemplo, la inteligencia artificial dentro de Gmail, es que te va a permitir hacer o te va a ayudar a redactar esos correos que a veces son complicados, ¿no? Es decir, vale, pues ¿cómo le digo yo a la empresa que vamos a hacer la migración? ¿Por qué tenemos que hacer la migración? Etcétera, ¿no? Entonces, directamente en esta parte de redactar este correo, tenemos aquí un apartado de Gemini, ¿vale? De lo mismo que teníamos en el chat propio de Gemini App, ¿no? Pero en este caso integrado. Pues en este caso lo que le vamos a decir es, me voy a coger otro prompt, ¿vale? Que sería este de aquí, que es básicamente, ayúdame a redactar un correo, lo veis bien, ¿no? Sí, ayúdame a redactar un correo a todos los empleados, mi empresa Gdata, ¿vale? Me la he inventado, obviamente. La empresa ha decidido cambiar las herramientas de productividad de 365 a Workspace, necesito comunicarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Le digo aquí que sea un correo llamativo, entusiasta y demás, ¿vale? Para poder enviar a todos los empleados. Entonces, directamente con este prompt me voy a ir al apartado del correo y se lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y le vamos a enviar. Entonces, esto directamente ya me va a sugerir, aquí tenemos, ¿vale? Lo voy a ampliar un poquito para que lo veáis mejor. Si os fijáis, aquí ya me ha redactado un correo, un draft del correo,
¿vale? De cuál es la comunicación que le podría yo enviar, por ejemplo, a todos los empleados de la organización, ¿no? Pues estimados empleados de G-Data, tenemos noticias emocionantes, ¿no? Veis un poco cómo es el tono que nosotros le hemos dicho, ¿no? Que sea un poco entusiasta, que tenga iconos como ponemos los emoticonos que tenemos aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es un draft de correo que está bastante bien. Esperamos con ilusión este nuevo capítulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, directamente con este, obviamente lo puedo editar, lo podría mejorar, lo podría adaptar. De hecho, una de las opciones que tenemos también aquí es poder, si lo insertamos aquí, pues podemos coger partes del correo, incluso redactarlas de nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora que tenemos este apartado de redacción del correo, vamos a ir un paso más allá y es lo que comentábamos, la gestión del cambio. Esta gestión del cambio, aparte de la comunicación, lo importante es la parte formativa, es decir, cuando una empresa pasa de un entorno colaborativo, en este caso, por ejemplo, de 365 a Workspace, pues necesita formarse, ¿vale? Todos los empleados necesitan formarse. Entonces, lo que vamos a necesitar en este caso es dotar a esta empresa de un apartado, de un centro de conocimiento que le permita formar a sus empleados. Para esto tenemos varias alternativas. Podemos utilizar directamente la propia... Vamos a copiar el prompt y ahora os explico, ¿vale? Básicamente, este prompt de aquí, lo que le estoy diciendo, ¿vale? Lo que le voy a pedir a la app, a la inteligencia artificial, perdón, es que pues acabamos de migrar, un poco el contexto que estábamos comentando. Acabamos de migrar a esta empresa, la empresa se tiene que formar en los distintos productos, pues de Gmail, de Drive, de Google Docs, de Google Slides, etcétera, etcétera, ¿no? Para cada producto necesito que hagas una búsqueda de información necesaria para cada empleado, pueda comenzar, etcétera. Vamos a ver cómo esto, lo que es la aplicación del chat, nos puede ayudar. Pues directamente, si me vamos aquí, abrimos otro chat, ¿vale? Vamos a pegarle este prompt, ¿vale? Y le vamos a dar aquí lo mismo. Como lo que quiero es que haga una investigación dentro de todas las webs para que me dé toda la información de los distintos productos, ¿vale? Le voy a hacer un deep research. Me voy a adelantar, como esta investigación tarda un poco, porque de hecho pues consulta cientos de páginas, ¿vale? Esta consulta yo ya lo he hecho y la tengo aquí, ¿vale? Que esta parte del centro de conocimiento. Ese análisis que yo he hecho, ¿vale? Ese prompt que yo he lanzado, lo que me ha hecho ha sido un análisis, ¿vale? También de toda la información que ha recapitulado de todas las webs, que estas webs las tenemos aquí abajo, todas las webs que ha consultado, si os fijáis, son muchísimas, ¿vale? Y toda la información que ha sacado de cada uno de los productos que yo le he dicho, pues de Drive, de Gmail, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la potencia de esto? Que no solo nos hacen resúmenes ejecutivos. Si os fijáis aquí en la parte superior de la derecha, tenemos la opción de que nos genere una web directamente, que nos genere un gráfico, una infografía, ¿vale? Que nos genere un quiz app, ¿vale? Es decir, que nos haga preguntas, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy interesante que nos da aquí la opción de generar nosotros nuestra propia app, ¿vale? Entonces, directamente yo aquí, sobre este mismo documento le he dicho, vale, lo que yo quiero dotar a mis empleados es que en lugar de tener un documento estático y demás, que sea una web interactiva. Entonces, lo que yo le he hecho aquí directamente es, con este prompt de aquí, ¿vale? Le he dicho, crea una web interactiva, ¿vale? Basado en esta información, ¿vale? Para que los empleados puedan aprender, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, directamente, lo que me ha generado ha sido una cosa como esto, ¿vale? Directamente, si os fijáis, esto es una web, ¿vale? Es código HTML, que básicamente lo que está mostrando es la información que ha buscado de cada uno de los productos y nos lo ha aglutinado en una propia web. Además, este código HTML, que lo tenemos aquí, lo podemos copiar y pegar y lo podemos llevar a una web, a Google Sites, por ejemplo, que es otro servicio que tenemos en Google, ¿vale? Directamente chutárselo a los empleados. Aquí, además, en cada una de las secciones le he dicho que nos ponga unas pocas pruebas, ¿no? Para ver si ha aprendido el empleado y no, y aquí que en función de si acierta o no, pues directamente le da unas insignias, etcétera, ¿no? Pero bueno, simplemente para que veáis un poco la potencia. Pero ahora bien, esta es una forma de hacerlo. Otra forma más interesante y que a mí más me gusta y con esto vamos a cerrar es la parte de NotebookLM, ¿vale? Hemos pasado la parte de Google Chat, hemos visto un poco la integración de los servicios de Workspace y vamos a ver cómo puede ayudarnos NotebookLM en este sentido. Entonces aquí vamos a abrir NotebookLM, ¿vale?
en el cual básicamente NotebookLM es un servicio que nos va a permitir, es un asistente de inteligencia artificial que nos va a permitir, nos va a ayudar a organizar toda la información y a poder interactuar con ella, ¿vale? De distintas formas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos permite aquí? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a tener como nuestro propio Gemini Chat, ¿vale? Pero únicamente focalizado en la documentación que nosotros le subamos, ¿vale? Que realmente es lo que nos interesa, ¿no? Para cuando se forma alguien, es poder tener un centro de conocimiento con documentación propia de Drive, de Gmail y demás, y que los empleados puedan interactuar con ella, ¿no? Entonces, ¿qué opciones me da aquí NotebookLM? Pues podemos subir documentación propia que nosotros tengamos en Drive, ¿vale? Es decir, oye, pues yo como departamento de IT tengo todas las guías que queremos mostrar a los empleados, etcétera, etcétera. Podemos linkar sitios web, es decir, pues, por ejemplo, directamente puedo mostrar aquí o añadirle un fichero, ¿vale? Directamente de una web, es decir, una URL de la web, por ejemplo, del soporte de Google, donde está toda la documentación de Workspace, ¿no? De cada uno de los servicios, o vídeos de YouTube, etcétera, ¿vale? Para que veáis, yo ya tengo aquí una creada, ¿vale? Y que es esta de aquí, ¿vale? En la cual, si os fijáis aquí en la parte de la izquierda, serían todas las fuentes que yo le he subido, ¿vale? Si os fijáis, tenemos tanto PDFs, que son PDFs propios de documentación, Google Documents, vídeos, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos vídeos, tenemos presentaciones, le podemos subir todo tipo de fuentes de las que hemos visto, ¿no? En la parte central, lo primero que nos hace NotebookLM directamente nos hace un resumen, ¿no? Nos hace un resumen de todas las fuentes que le hemos subido, nos hace directamente un resumen de todo lo que hay en ese tipo de información. ¿Qué es lo que podemos hacer con NotebookLM? ¿O qué es lo interesante aquí? Pues directamente que nosotros le podemos hacer consultas sobre esa documentación. Es decir, por ejemplo, yo como empleado me he formado, pero hay cosas que se me escapan, ¿no? Y le puedo decir, pues por ejemplo, voy a poner aquí cómo puedo crear una etiqueta en Gmail. Entonces, directamente, yo aquí le he lanzado esta consulta porque no sé muy bien cómo puedo hacer este tipo cómo puedo añadir una etiqueta, ¿no? Es una cosa común que cuando nosotros nos pasamos a Workspace, pues hay ciertas cosas que no sabemos. Y si fijáis, directamente aquí, el propio chat ya me ha dicho cómo puedo hacer esto, ¿vale? Pues la creación de etiquetas de Gmail te permite organizar, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues abre Gmail, dale a más, dale a la nueva etiqueta, etcétera. Toda esta información, si os fijáis, aquí hay unos numeritos, lo que nos está diciendo es de dónde la está sacando esta información. Esta información básicamente la está sacando de pues, la propia documentación, las propias fuentes que nosotros le estamos dando. Pero esto es muy potente porque no es una cosa que vaya afuera y que pueda tener alucinaciones, ¿no? La alucinación es cuando la IA se puede inventar cosas. En este caso, no se inventa nada. Saca la información directamente de las propias fuentes que tú le has dado. Pero la potencia no solo está aquí, ¿vale? En este chat, que para mí es bastante útil, sino tenemos una parte aquí, en la parte de la derecha, ¿vale? Que si os fijáis tenemos aquí la parte de overview, video overview, reportes, cuestionarios, etcétera, etcétera. Si os fijáis, una de las cosas que podemos hacer, aparte de tener nuestro propio chat, que este chat, no lo he comentado, pero este notebook lo podemos compartir con los distintos empleados de la empresa, ¿vale? Para que puedan hacer este tipo de consultas, sino que además tenemos la opción de que, pues por ejemplo, en el caso de Video Overview nos genere un vídeo, ¿vale? Nos genera un vídeo en función de las fuentes que yo le he dado. Entonces, si os fijáis, le vamos a dar aquí para que veáis un poco cómo es el vídeo. ¿A que a veces da la sensación de que las herramientas digitales en vez de ayudar nos ahogan? Es como un mar de correos, de archivos, de notificaciones y es agotador. Pero, ¿y si existiera una forma de transformar todo Nos ha generado directamente una presentación todo el mundo? Con locución directamente basado en las propias fuentes que acabamos de generar. Parece una batalla perdida y encontrar un archivo concreto en Drive. Y no solo esto, ¿vale? Es decir, aparte de este video overview, lo que nosotros podemos añadirle a este notebook, por ejemplo, también es un cuestionario, es decir, pues para que los empleados se puedan retar a ver si se han formado de forma adecuada, pues directamente te puede crear cuestionarios. Por ejemplo, directamente nos ha creado un cuestionario de 12 preguntas, le podemos decir cuántas preguntas queremos, en qué queremos que se focalice. Pues, por ejemplo, según la guía de Gmail, cuál es la principal diferencia entre una etiqueta y una carpeta, etcétera, etcétera. Y veis, pues lo he dicho mal, ¿no? Y directamente ya te dice el por qué. Vale, pues no, la respuesta sería la D por esto, ¿vale? Aparte de esto, ¿vale? También tenemos más opciones
que tenemos la opción de, por ejemplo, las fichas interactivas, ¿vale? Pues, ¿cuál es la principal diferencia entre etiquetas? Pues directamente te da aquí el sí answer y demás, ¿no? Son formas de aprender que te da o que te permite hacer la inteligencia artificial dentro de este aplicativo, ¿no? Y muchas más, ¿vale? Te permite hacer un audio overview, que no sé si lo habréis visto, esto es un poco más conocido, que te permite hacer como un podcast, ¿vale? En función, igual que hemos visto el audio cuando estábamos en el documento, te permite hacer un podcast, entonces realmente no te tienes que estudiar toda la conversación, sino que directamente con escuchar ese podcast, pues puedes aprender de todo esto, ¿no? De todas las fuentes que estamos subiendo. Y ya para finalizar, ¿vale? Que creo que me estoy pasando un poco, lo último que vamos a hacer es, vale, una vez ya tengo el centro de conocimiento, una de las cosas importantes dentro de un proyecto de este tipo es, vale, el feedback, ¿vale? Es decir, tener un feedback de los empleados. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, directamente, vamos a abrir un formulario de... Aquí lo tenemos, vamos a abrir un formulario de Google Forms, ¿vale? Y lo que queremos es obtener la información de los empleados, ¿vale? Es decir, oye, pues que te está resultando difícil, cómo te ha parecido esta integración, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, directamente, con un prompt, no hace falta que yo genere las preguntas y demás, simplemente con un prompt, como por ejemplo este de aquí, que lo tengo aquí, este aquí, ¿vale? Eso es. El formulario, ¿vale? Lo que le voy a decir es, vale, como tampoco soy muy creativo y no sé qué preguntar, pues directamente le voy a decir a Google Forms que me genere las preguntas. Entonces, directamente aquí le he puesto el prompt, básicamente lo que le estoy diciendo es, vale, mi cliente G-Data, lo que seguimos un poco con el hilo, se ha migrado y demás, quiero saber un poco el feedback de los empleados. Entonces, directamente, si os fijáis, ya me ha generado un cuestionario. Y de hecho, es un cuestionario que está bastante bien, ¿vale? Te dice una serie de preguntas de, oye, pues, ¿cuál es el nivel de satisfacción general? ¿Qué servicio de Workspace te resultó más sencillo, más difícil, etcétera, etcétera? Entonces, directamente le damos aquí a Create Form, y directamente ya te ha creado el form. Y además, obviamente, luego lo podemos editar, ¿vale? Y no solo esto, sino esto, como se integra directamente con Google Sheets, ¿vale? Las respuestas, sabéis que dentro de un Google Form se puede integrar con Google Sheets, lo podemos linkar. Entonces, directamente, la encuesta de satisfacción te genera un sheet normalmente pues similar a esto, ¿no? Es decir, bueno, pues han contestado todos los empleados en función de las respuestas y demás. Lo que podemos seguir es un poquito más allá y vamos a ver también cómo podemos integrar la inteligencia artificial dentro de Sheets. Es decir, vale, pues yo ya tengo todas las respuestas y lo que quiero hacer es un análisis de sentimiento, es decir, oye, vale, pues tengo a lo mejor 200 respuestas o 200.000 respuestas y quiero hacer un poco un análisis así rápido de cuál es la sensación general, ¿no? Entonces, directamente aquí le puedo decir, vale, pues hazme un análisis de sentimiento. Entonces, directamente aquí en Google Sheets lo que me va a hacer es un análisis de sentimiento en función del feedback de cada uno de los empleados. Y me lo va a categorizar como positivo, neutral o negativo, en este caso, ¿no? Entonces, aquí directamente, si os fijáis, ya me está haciendo ese análisis, ¿vale? Pues me ha puesto todo positivo, etcétera, etcétera. Pero además, como esto yo le tengo que presentar a mi jefe, le voy a decir que, vale, pues genérame un gráfico completo del análisis de sentimiento por departamento. El departamento es una de las columnas, ¿no? Es decir, yo lo que quiero saber es, vale, en función de qué departamento, cuál es el feedback que tenemos de cada uno de ellos para focalizar un poco más la formación o tomar ciertas medidas. Entonces, directamente, si os fijáis, aquí ya me ha dado, directamente con esta consulta, me ha generado un gráfico que le vamos a dar aquí a insertar, ¿vale? Y que esto lo podemos llevar a una presentación y luego presentarla, por ejemplo, al director general y mostrarle un poco cuál es el feedback general. Entonces, de forma muy resumida, lo que hemos visto, hay muchísimas cosas más, pero para que veáis un poco, hemos llevado un caso de uso desde el primer comienzo de un proyecto, de detectar la herramienta de migración, de cuál es la propuesta técnico-económica, de cómo durante el proyecto podemos hacer esa gestión del cambio a través de NodeWLM, de Gemini Chat, de Deep Research, etcétera, etcétera, hasta cómo se integra con los distintos servicios de Workspace, ¿no? En este caso de Sheets, en el caso de Gmail para hacer ese draft de comunicación general, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, lo que yo os recomendaría, si no lo habéis hecho ya, es revisar NodeWLM, ¿vale? Hemos hecho un ejemplo muy sencillo y muy rápido, ¿vale? Pero tiene muchísima potencia y además lo podéis utilizar directamente en las cuentas de consumo. Si tenéis una cuenta de correo de Gmail,
una vez que tengáis empresarial, vais a poder testearlo. Obviamente a nivel empresarial tiene más funcionalidades, pero como primer paso, bueno, yo os lo recomendaría sin duda, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias. Dejo aquí a Dani. La verdad es que es espectacular. Yo cada vez que veo las demos de Javi alucino cada día más, sinceramente. Pero bueno, ahora seguimos con el trabajo que no se ve. Sigo siendo técnico de IT y Javi ha terminado su jornada de trabajo, ha ido en el metro y se ha olvidado el dispositivo. Se lo han robado, lo ha perdido. ¿Qué pasa con el dispositivo? ¿Ahora qué hacemos? Pues bueno, llama a Dani corriendo y le dice: Dani, tío, que he perdido el dispositivo, por favor, ¿qué hacemos? No te preocupes, que nosotros lo tenemos dentro de la consola y lo que vamos a hacer, aparte de muchas de las funcionalidades que veis aquí, podemos reiniciarlo, podemos acceder por escritorio remoto, como os he dicho antes. Yo puedo estar en cualquier parte del mundo y puedo acceder al equipo. Lo que vamos a hacer es inhabilitarlo, ¿vale? Vamos a bloquear la pantalla y a inhabilitarlo. Automáticamente el equipo, cuando se encienda, esto es lo que va a aparecer. Un mensaje personalizado diciendo: este equipo pertenece a por favor devuélvalo en las oficinas, ¿vale? Ya, pero Dani, es que Javi es muy despistado y se lo ha dejado en el maletero del coche y lo ha vuelto a encontrar. Lo ha vuelto a encontrar, bueno, lo podemos desbloquear, pero como eso ha sido al día siguiente y él ha tenido que venir a la oficina a trabajar, hemos cogido otro dispositivo que teníamos en la oficina, otro Chromebook, y le hemos dicho: Javi, trabaja con este dispositivo. Están mis cuentas, ¿vale? Imaginaos que es un dispositivo sin cuentas. Lo que vamos a hacer es meter la contraseña de Javi. En este caso sería él, pero bueno, yo simplemente lo que estoy haciendo es meter su usuario, ¿vale? En un dispositivo, meto la contraseña y automáticamente vamos a entrar con una mano muy difícil y fijaos, ya tiene el fondo de pantalla, Notebook LM se le está instalando, le aparece Gmail ya, Gemini ya lo tiene. En menos de 30 segundos puede volver a trabajar con otro dispositivo que no es el suyo. Pero ¿qué pasa? Que ya lo hemos encontrado. Entonces, yo vuelvo a la pantalla, vuelvo a la consola de administración y lo volvemos a habilitar. Al final hay final feliz y vuelve el dispositivo a su ser. Vosotros os preguntaréis, ¿qué ocurre si, claro, en ese tiempo el ladrón o la persona que se lo ha encontrado intenta formatear el dispositivo? Bueno, pues como hemos visto antes, hay un montón de políticas. Una de ellas es obligar a volver a realizar el registro. Es decir, ese dispositivo siempre está gestionado. Por mucho que intente meter otra cuenta, siempre le va a pedir una cuenta gestionada del dominio, ¿vale? Sin eso no va a poder hacer nada. Tiene un bonito pisapapeles. ¿Qué pasa si intenta abrirlo el chip Titan? Hablaremos un poquito más adelante ahora en profundidad de las características de Chrome OS, ¿vale? Esto es la administración, pero el chip Titan encriptará todo el disco y no va a poder sacar información, ¿vale? O sea, estamos hablando de seguridad 100%, ¿vale? Que es lo que Google lleva por bandera y lo de Chrome OS y lo que Chrome OS lleva por bandera. Muy rápido, por último, la administración de dispositivos. Como podéis ver, también se le pueden... si os dais cuenta, en ninguno de los dos equipos hemos configurado la red. ¿Eso es por qué? Porque yo aquí tengo configurada que cuando venga Google se conecta a la de invitados. Automáticamente el equipo lo detecta y se conecta aquí. Caso real en la oficina, yo tengo varias sedes, mis equipos de Barcelona se conectan a la SSID de Barcelona, mis equipos de Madrid se conectan a los de Madrid, los equipos de la gente que viaja se conectan a todas, ¿vale? Es configurable por unidades organizativas para toda la empresa, ¿vale? ¿Con esto qué quiere decir? Que tenemos control total y absoluto de qué pasa en nuestros dispositivos, qué pasa en nuestro parque de dispositivos, aplicaciones que instalan, que no instalan, qué accesos les dejamos, qué accesos no les dejamos. Y fijaos qué rápido y de qué manera tan intuitiva desde la consola de Google. Por mi parte, en lo que a la administración de dispositivos se refiere, no tengo nada más. Hemos empezado la casa por el tejado porque esto sería lo último, pero como el tiempo corre, o sea, el tiempo vuela, hemos tenido que empezar por ahí y fusionar un poco las demos. Lo que sí que vamos a hablar es un poco, vale, hemos hablado de la administración de dispositivos, Chrome OS, pero ¿qué es Chrome OS? Vamos a hablar del sistema operativo y de las características que tiene. Hablamos de qué es el sistema operativo para la nueva era porque la nueva era
la focalizamos en ciberseguridad e inteligencia artificial. Es lo que ahora mismo nos están demandando. Y Chrome OS es el sistema operativo perfecto para empezar a securizar el entorno desde el propio sistema operativo. Chrome OS es el sistema operativo desarrollado íntegramente por Google y concebido desde el inicio pensado en la seguridad. No hablamos de antivirus, no hablamos de software preinstalado en el dispositivo para securizarlo, no. Hablamos desde que se desarrolló, Google desarrolló el sistema operativo, ya fue inculcando capas de protección que van embebidas dentro del sistema operativo. Luego, en la siguiente slide, os daré 3 o 4 pinceladas sobre las características más importantes de seguridad, pero no es algo que tengamos que buscar de fuera, sino que ya está embebido dentro del sistema operativo. Aparte, bueno, de la IA que nos ha enseñado Javi, que está dentro de los productos de Google Workspace, Chrome OS tiene inteligencia artificial integrada. Chromebook Plus lo que tiene integrado como sistema operativo, pues unas funcionalidades propias del sistema operativo, como puede ser que independientemente de la herramienta de videoconferencia que estés utilizando, Zoom, Teams, Meet, el sistema operativo te detecta si tu imagen es nítida o no, te la mejora, si hay ruido en el ambiente te lo mejora. También otras funcionalidades que tiene es que en archivos que están localmente descargados y que no los estamos abriendo con ninguna de las herramientas de Google Workspace, podemos hacer clic derecho y nos puede resumir el PDF, por ejemplo, podemos lanzar consultas sobre ese PDF sin necesidad de tener las herramientas de Google Workspace. Estos son herramientas integradas ya dentro del sistema operativo. Y por último, bueno, ya hemos hablado de la administración centralizada, remota, de todo el sistema operativo y de todo nuestro parque de dispositivos. Esta voy a ir muy rápido, es la más larga, pero bueno, creo que no tenemos mucho tiempo, así que avanzaré rápido. Vamos a aterrizar un poco cuáles son los beneficios de trabajar con Chrome OS, con el sistema operativo de Google, dentro de una empresa. De lo que estamos hablando es seguridad, seguridad, seguridad. ¿Y por qué? Ya os he dicho que está desarrollado desde el inicio con unas capas de seguridad integrada. Una de las características principales es que es un sistema operativo de solo lectura, que bloquea ejecutables. ¿Esto qué quiere decir? La partición del sistema operativo no vamos a poder instalar nada, ni ninguna aplicación de terceros va a poder escribir nada en el disco. Ya estamos cerrando la primera puerta de entrada para los hackers, para un ransomware, ya la estamos cerrando. Bloquea los exe, es decir, si un usuario se descarga un ejecutable, hace doble clic, no va a instalar nada, ¿vale? Más adelante veremos cómo podemos desplegar o cómo podremos desplegar ejecutables en Chrome OS. Y Verified Boot es otra característica dentro del sistema operativo que lo que hace es verificar cada arranque que hace el sistema operativo. Cada vez que se enciende el dispositivo, el sistema operativo hace un chequeo de esa partición del sistema operativo y dice, ok, no ha intentado ser manipulada, arráncala. Si detecta que ha intentado ser manipulada, ya sea por una extensión de terceros que ha intentado escribir, automáticamente el sistema operativo solo la desecha y descarga la última versión segura conocida por Google. Estamos trabajando siempre en un entorno seguro. Tenemos actualizaciones automáticas y gratuitas, ahora que todos sabemos que va a venir por parte de otros fabricantes, pues las actualizaciones de Chrome OS son gratuitas. Todo esto, más otras características de seguridad que podría estar aquí un rato, hacen que sin necesidad de antivirus, porque estos dispositivos no necesitan antivirus por todas las características que tienen, sea el sistema operativo más seguro del mercado. Y no lo digo yo, lo dice un estudio que os lo podremos hacer llegar, que es de la Universidad de Málaga. Pusieron a hackers a atacar sistemas operativos. Chrome fue el único que detuvo todos los ataques, ¿vale? Sin necesidad de antivirus. Y cero ataques ransomware desde que se desarrolló el sistema operativo, por ahí por 2011-2012. En el despliegue ya hemos visto lo fácil que es administrar dispositivos desde la consola de administración, desde una sola consola de administración, de manera centralizada, de manera remota. Muy importante el acceso de escritorio remoto, que luego irá ligado a la optimización de costes. Se acabó tener herramientas de terceros para acceder a los equipos, ¿vale? Podemos acceder desde la consola de administración a los equipos. Y ya habéis visto lo que es plataformar equipos. Aquí se acabó de entrar a trabajar y esperar 4 horas a que el equipo se plataforme entero y así damos a nuestros equipos de IT pues unas tareas un poco más que aporten un poco más de valor, no sea solo plataformar equipos. Los equipos de IT pues se van a poder centrar en unas tareas más
que aporte más valor, vaya. Para el usuario, tenemos una experiencia moderna, no es lo mismo encender el dispositivo por la mañana, a lo mejor al usuario final no le gusta, pero encender el dispositivo por la mañana y empezar a trabajar en 10-12 segundos, que es lo que tarda un Chrome en arrancar, no es lo mismo que arrancar, que levante todas las toneladas de código, todas las aplicaciones que tenemos instaladas, escritas en el disco. Pues oye, la experiencia es más moderna, más rápida, ganamos en productividad, etc. Actualizaciones en segundo plano. Vamos con otra característica del sistema operativo. Voy a intentar avanzar un poco más rápido. Muy rápido. Hemos dicho que la partición del sistema operativo no se puede, es de solo lectura, pero ¿qué pasa con ella? Tiene dos capas. Tiene dos caras, perdón. La cara A muy rápido, que es la que está trabajando el usuario. La cara B, la que recibe las actualizaciones. Es completamente igual. ¿Qué pasa cuando se termina de instalar? Sale un pop-up abajo a la derecha y te dice, oye, ya está la actualización. Cuando reinicies, vas a trabajar con una versión totalmente actualizada. ¿Qué pasa cuando reinicias? Verified boot, verifica que la actualización y que el sistema operativo está correcto. En 12 segundos, que es lo que tarda un Chromebook de media en arrancar, algo menos, 6 es la media, 12 es lo que suelen tardar, 10-12, y te estás asegurando que estás trabajando en un entorno seguro, sin pantallazos azules de, oye, tengo una reunión, pero es que me pide reiniciar y la pantalla azul no avanza. Se acabó el pantallazo azul porque todo ocurre en segundo plano y sin parar la productividad del empleado. Flexibilidad en los equipos. Bueno, habéis visto, hemos utilizado 3 equipos y en todos Javi tenía lo mismo para realizar su trabajo en un momento. Y por último, no menos importante, la sostenibilidad y optimización de costes. Google ofrece 10 años de actualizaciones garantizadas desde la fabricación del dispositivo, gratuitas, con todas las actualizaciones de seguridad, todas las necesarias para los dispositivos. Y estamos reduciendo costes, pues ya hemos dicho, tiene Chrome Remote Desktop incluido, no necesitamos antivirus. Bueno, ya estamos reduciendo 2 posibles licencias que nos están penalizando a nivel económico. Y inteligencia artificial también para consumir menos energía. Todos los Chromebook Plus tienen inteligencia, igual que nuestro compañero de Pixel estaba diciendo la carga inteligente que tienen o la descarga inteligente que tienen. Chromebook tiene carga inteligente, ¿vale? Optimiza la carga para consumir menos recursos de energía, ¿vale? Por último también hablaremos de Chrome OS Flex, creo que Adri lo va a comentar un poco cuando hable de ello. Pero es una versión gratuita del sistema operativo, no gratuita porque el sistema operativo como tal es gratuita, sino que es una versión del sistema operativo que vamos a poder utilizar en unos dispositivos Windows, Mac, para darles una segunda vida. Todos tenemos esa pila de equipos en el cuarto de IT que ya no arrancan y que no son viables para dárselos a un empleado, pues Chrome OS Flex le va a dar una segunda vida a esos dispositivos y os recomiendo ya a nivel personal que si tenéis un dispositivo lo probéis porque de verdad le vais a dar una segunda vida y vais a ver de verdad cómo funciona. Una foto muy rápida de dónde venimos y dónde está Chrome OS, ¿vale? En los sistemas heredados necesitamos un montón de herramientas de terceros para tener el parque de dispositivos completo y securizado. Chrome OS, con la licencia de administración, que también hablaremos ahora, que es en la que te da acceso a la consola de administración, tiene todo incluido, sin necesidad de tener diferentes proveedores. Está todo incluido con Chrome OS y Chrome Enterprise Upgrade. Y próximamente, Camello, que igual que os comentaba y os iba a decir qué pasa con esos ejecutables, porque todos o muchas empresas todavía no han migrado toda la nube y dependen de un software específico que se necesita para X cosa. Pues Chrome OS, Google adquirió Camello, que es una empresa de virtualización y que finales de 2025, estamos en octubre, o sea que tiene que venir ya, quizás próximo mes, lo veremos. Nos va a permitir virtualizar esas aplicaciones legacy que tenemos que, oye, no puedo migrar todo el parque de dispositivos o no puedo cambiar, no puedo beneficiarme de las ventajas de Chrome OS porque tengo esta aplicación que necesita correr y solo corre en un Windows 7 o en un Windows 10. Camello te va a permitir virtualizarla y desplegarla en los dispositivos Chrome OS, pero no un entorno entero virtualizado, ¿vale? Te va a virtualizar solo la aplicación. Caso muy específico, nuestras personas de contabilidad, financieros, necesitan Excel,
Lo demás está en nube, pero el Excel que no se lo toquen porque ahí tiene todo. Ok, vamos a virtualizar Excel solo sin necesidad de virtualizar todo el escritorio o todo el entorno. Virtualizamos Excel y lo publicamos. El look and feel va a ser igual que la aplicación de escritorio que tiene. Se comunica perfectamente con tu sistema de archivos local, con tu Google Drive, con tu OneDrive, que también es compatible. Al final va a ser una aplicación más dentro de tu dispositivo, pero es la versión de escritorio de la aplicación. ¿Vale? Y creo que por mi parte nada más. Esto es para Adri. Hay una parte muy importante que es la urgencia por migrar a Windows 11. Seguro que a todos nos suena, ¿no? Ya nos han llegado 20.000 correos. Pues si no recuerdo mal, que creo que lo pone por ahí, es 14 de octubre y estamos a día 8. ¿Cuánto te queda, Dani, que eres manager de IT y te quedan 6 días para actualizar todo el parque de la empresa? Ya puedes correr, ¿eh? Sí, sí, la verdad. En fin, que esto ya ha llegado para quedarse. Hay estudios que ya están hablando que prácticamente el 60% del parque mundial todavía no ha sido migrado a Windows 11. Imaginaros que además todas las empresas se lo están tomando con calma. Lo que queremos nosotros es enseñaros esa diferencia de por qué no ir a Windows 11 o por qué sí. Cada uno decide, ¿no? Esto es libre. Pasa a la siguiente, Dani. Lo que os vamos a contar es básicamente la diferencia, ¿no? De cuándo para mí es óptimo pasar o cuándo no es óptimo, ¿no? Y en este caso, Chrome OS viene a ser la alternativa, efectivamente, de cuando tengo esa urgencia, cómo puedo hacerlo de una manera viable para mi empresa, si además estoy preparado, como decía Dani, ¿no? El primero es el coste de la actualización. Si aún no habéis preguntado a nuestros queridos amigos de Microsoft, pues entre 200 a 400 euros por usuario en muchos de los casos, ¿no? Fijaos que en nuestro caso, y además como ha contado Dani, hay una cosa muy buena que tienen los Chromebooks, que es que, como decimos, hacen más por menos, ¿vale? No es que en realidad el portátil o el PC sea peor, ¿no? Es simplemente que optimiza más esos recursos, ¿no? Por trabajar en la nube, ¿vale? Fundamental, y para mí, sobre todo, la gran parte de la actualización lleva la parte de seguridad, ¿no? Como decía Dani, pues uno de los key points este año para los IT managers es el tema de la seguridad, ¿no? Y en este punto, pues al final, un equipo que ya no esté actualizado o que haya perdido ese fin de soporte, ¿no? Ya es una brecha de seguridad para cada una de nuestras empresas, simplemente con que haya un dispositivo, ¿no? Entonces aquí hablamos de, como ya ha hablado Dani, de que es el sistema operativo más seguro, ¿no? Con lo cual, incluso versionando a una versión de Windows 11, pues al final vamos a estar todavía más seguro, ¿no? Porque en el otro entorno, encima, necesitamos muchísimas herramientas de terceros. Finalmente hay una parte, y no menos importante, que aunque creo que no lo hemos contado, pues es una cosa que es bandera de Google, que es el tema de la sostenibilidad. Y en este caso, pues el que nosotros podamos mantener más tiempo un dispositivo simplemente pasándolo a Chrome OS, pues nos va a ayudar con esos KPIs que muchas empresas ya, pues incluso empresas del IBEX 35, pues llevan muchos años ya, Agenda 2030, reducir el tema de los desechos electrónicos y demás, ¿no? Y además, pues como dice Dani, oye, podemos darle una vida a los dispositivos mucho más larga porque vamos a tener 10 años de actualizaciones, ¿vale? Finalmente, pues como comentaba Dani, ha hecho en la demo, esa gestión compleja que tenemos de los dispositivos, de mucho software de terceros, ¿no? Tener ese inventario al final son tareas súper complejas, ¿no? Y aquí con una sola consola de administración puedo ser el IT manager como Dani, puede estar en las Bahamas, puede estar de vacaciones, da igual donde esté, que él al final va a dar esa experiencia para que al usuario, pues ese onboarding en la empresa o incluso esos tickets que tenemos que ir resolviendo a diario, pues se hagan de una forma más sencilla, ¿vale? Y finalmente, y no menos importante, y como ha hecho Javi en su demo, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es el trending topic a día de hoy, ¿no? Si ya no hablas de inteligencia artificial, ¿a qué venimos a un evento? Si es que ya está presente en todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un sistema operativo que ya lo trae incluido. Si cogemos un Chromebook Plus de los últimos, como tiene Dani, pues ya viene incluso que tú puedes coger un PDF y decirle, resúmeme este PDF. Imaginaros la gente que trabaja en licitaciones. Vamos, o sea, ha venido Dios a verles, ¿no? Y finalmente, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Vale?
al final, para que nosotros tengamos ese dispositivo enrolado en el parque empresarial, lo que vamos a necesitar efectivamente es un licenciamiento, ¿no? Si no, aquí seríamos hermanitas de la caridad, seríamos una ONG y todo sería gratuito, ¿no? Pero la realidad es que siempre hay que pagar un servicio por algo que en este caso, pues que queremos tener, ¿no? Para que vosotros tengáis una idea, hablábamos antes de ese licenciamiento muy costoso con otros proveedores. En el caso de Chrome OS, simplemente para tenerlo enrolado, son 45 euros por dispositivo año, ¿vale? Con lo cual, no hay más. Hasta ahí, ¿vale? Es sencillo. Si tenéis preguntas, el equipo de Millennials os puede ayudar con esta parte, ¿vale? Y antes de correr más que el Fórmula 1, contaros, como decía Dani, la parte de Chrome OS Flex. Al final, si vosotros buscáis dentro de lo que es el buscador, Chrome OS Flex es simplemente que nosotros podemos instalar, en este caso, el sistema operativo en cualquier dispositivo antiguo, ¿vale? Como dice Dani, lo podéis probar en vuestra casa. Yo, por ejemplo, mi ordenador de la universidad todavía estaba en un sitio ahí aparcado o sujetando el sofá desde hace 20 años, ¿no? Pues lo que he hecho es simplemente instalar Chrome OS y ver cómo ocurría toda la magia, ¿no?